11 años del Baguazo y en medio de una pandemia, ¿qué significa la Amazonía para nosotros? Una despensa de riquezas. Un lugar que explotar, sacar madera, oro, petróleo. Un lugar para colonizar. La crisis sanitaria ha demostrado que seguimos dándole la espalda a la Amazonía. Si los derechos de salud, educación y medio ambiente son malos en las ciudades, en la Amazonía son casi inexistentes. Que la Amazonía es vendida al mejor postor por encima de la vida de miles de personas de pueblos indígenas. Donde los líderes, defensoras y defensores son perseguidos, asesinados por defender su territorio, su futuro y el nuestro. Y si no, son enjuiciados, perseguidos y criminalizados por apostar por el buen vivir y la defensa de sus territorios. Hoy decimos que no existen ciudadanos de segunda clase. No queremos una reactivación económica sin derechos, donde se prioriza el dinero por encima de la vida. Que los pueblos indígenas tienen derechos y deben ser respetados. Que la Amazonía es fundamental para nuestra vida presente y futura. La justicia no es para todos, no es justicia. Que ponemos la voz para apoyar las luchas indígenas para que nuestros pueblos no estén solos. Porque la lucha por la vida continúa. La Amazonía no se vende, la Amazonía se defiende. Bagua no se olvida. Después de 11 años mirando de oscuridad hacia la luz como el sol para los pueblos indígenas, el territorio no es ajeno a nosotros, sino que este forma parte de nosotros mismos, de nuestra familia y nuestras culturas, y que se terminan con nosotros física, moral, psicológica y espiritualmente. ¿Qué se consiguió luego del Baguazo como reivindicación de derechos indígenas y qué es lo que falta? El hecho de que tras crisis de Baguazo se pusiera en la agenda pública nacional de manera notoria la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas, la de actor nacional a favores a la agenda indígena, de justicia en dirección de respeto a la interculturalidad. Aunque expresado así sigue siendo una diferencia abismal con los gobernantes del país, y los pueblos indígenas y geográficamente carente de equidad por el centralismo y el racismo, una sociedad fragmentada con un creciente de número de pobres en el Perú, siempre los indígenas amazónicos por parte de los presidentes del país han sido discriminados y maltratados. Bueno, el Baguazo es un símbolo de la lucha de los pueblos indígenas amazónicos contra los 112 decretos legislativos que eran inconstitucional y que debilitaban mucho más a la institucionalidad de las comunidades nativas. Cuando se habla de Baguazo, debemos entender las luchas de los machinguengas en el sur, de los ashánicas, yanechas, no machinguengas, chipivos, yines en el centro, de los hermanos achuar, quichuas, poras, yaguas, cocamas en Loreto y los pueblos jíbaros y quechuas de Lamas en las regiones de Amazonas, de San Martín y Cajamarca. Además, es el símbolo de la lucha de los compatriotas ribereños y mestizos de las ciudades amazónicas que unieron sus voces para descalificar al gobierno entreguista del García. Pero el Baguazo también es el símbolo de una dirección política que no se supo doblegar ante el poder, respondiendo con firmeza a los intentos de dividir a IDECEP, a la persecución fiscalizadora de todos los organismos del Estado, a la persecución judicial de sus líderes, a la seducción política de dirigentes con ofrecimientos de candidaturas y finalmente con la represión salvaje de los hermanos indígenas, mestizos y compatriotas en la curva del diablo. La historia no debe quedarse solo en la descripción de la salvaje represión de Baguazo. Yo creo que lo importante de recordar los 11 años de los sucesos de Bagua es que tenemos que reflexionar sobre qué es lo que ha cambiado. Realmente creo que lo que ha cambiado es muy poco, ¿no? Se han seguido dando muchas leyes en contra de los derechos de los pueblos indígenas y ahora en el contexto de esta pandemia hay mucha preocupación y apresuramiento de parte del Estado para reactivar actividades económicas extractivas, sobre todo megaproyectos que afectan los derechos de los pueblos indígenas y amenazan nuevamente su vida
a una población altamente vulnerable en un contexto de pandemia por el COVID-19. Así que creo que todavía hay mucho por hacer para cambiar las condiciones que dieron lugar a los sucesos de Bagua hace 11 años. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Vilches. Agradezco mucho la invitación que se proyecte La Espera, Historias del Baguazo, dentro de este evento especial de Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático. A pesar de las circunstancias, esta es una película que me sigue causando mucha emoción mostrar. La última proyección, yo estoy ahora mismo en Madrid, hicimos una en Barcelona hace unos meses y a sala llena. Había mucha gente que se sigue interesando en todo lo que sucedió en Bagua hace ya 11 años. Me sigue causando también distintas emociones, ¿no? Emociones que creo que no terminan nunca de irse. Más bien al contrario, creo que se sostienen y se refuerzan con el paso del tiempo. Me parece que para el ejercicio de la memoria colectiva como sociedad es fundamental marcar estos hitos, o sea, hitos como por ejemplo fue en el caso de una violencia social y política, y que no hay que dejar pasar ni un año sin mencionarlo, ¿no? Sin recordarlo, porque estamos muy acostumbrados a que cuando ocurre una tragedia como esta, como algo muy, muy doloroso o algo muy complicado o algo que genera una crisis política y social, se esfume, ¿no? Con el paso de los días, las semanas o los meses. Entonces es importante, dada la condición dada la calidad de clase política que tenemos, que siempre haya un recordatorio, de que siempre haya colectivos, grupos ciudadanos, individuos que digan esto, yo me acuerdo de esto no lo permitimos entonces y lo seguimos criticando, porque es la única manera casi que tenemos los ciudadanos, aparte de las elecciones, de ir frenando, de ir poniendo límites a esta clase política, ¿no? Que es como muy dispersa y muy coyuntural. O sea, nuestra memoria se rige por los actos que nosotros mismos rememoramos. Lo cierto es que hasta la fecha los decretos que ocasionaron todos estos incidentes, los que no se derogaron entonces, aún existen. Entonces, y aún existe la actividad minera en las zonas, incluso cada vez más. No son pocas las noticias que en estos años nos han llegado siempre, cada semestre, por decir algo, o incluso menos. Sabemos de noticias de petróleo entrando a los ríos, desechos tóxicos, sigue existiendo la extracción petrolera en la zona. O sea, no es algo que haya pasado, no es algo que sucedió y se corrigió y ya no sucede más, sino al contrario, luego de recordar todo lo terrible. Y voy a mencionar algo muy brevemente porque creo que es importante decirlo, que a veces nos quedamos en el conflicto, bueno, el documental va a eso también, el conflicto político, ¿no? El conflicto social, en los personajes, en los villanos, que son el presidente, los ministros, etc. Y nos olvidamos que este es un problema económico, este es un problema ambiental y que es generado por un sistema de extracción, bueno, capitalista. De hecho, se habla también un momento de eso en el documental, que no importa para una minera que perder 10 años o 20 años de espera, o sea, porque al final es como una batalla muy larga que ellos apuestan a ganar. O sea, no importa que caiga un presidente o una ministra o varios, el problema es el sistema. Entonces, si ese sistema no ha cambiado, visto desde el contexto actual, digamos, desde el tema de la pandemia, no se revela, se acentúa más bien, se queda bastante manifiesto las carencias que ya existían, pero de una manera muy tajante, ¿no? En el sentido de que el olvido existe y se manifiesta cuando de más de la mitad de todo el tiempo que hemos estado en cuarentena, las comunidades indígenas no han sido la prioridad, ni una sola acción decidida, hasta mucho más de la mitad, hasta hace poco básicamente, que recién han salido algunas normas. Comunidades donde me cuentan mis contactos
donde demorábamos 3 días en llegar, ¿no? O sea, entre las camionetas, el jeep, luego la balsa, y llegar a lugares bastante aislados, ya tenían desde hace semanas pacientes con COVID. Entonces, queda claro que en la prioridad del gobierno, de este y de todos los anteriores, las comunidades indígenas nunca estuvieron en primera fila de esas prioridades, ¿no? Siempre se pensó en medidas como para un país, como un Perú céntrico, como para un Perú limeño, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, a eso hay que sumarle la gran lucha de lo que significa el medio ambiente, no por un tema en concreto en sí, pero básicamente ya podemos decir que la pandemia se origina en parte por el afán extractivista de China. O sea, todos estos movimientos que hace su economía terminan originando migraciones animales que terminan, de murciélagos, la mezcla con el cerdo. Entonces, el hecho de arruinar el planeta por una parte del mundo termina afectando a la otra. Hay una conexión que nos hemos olvidado, ¿no? Que lo hemos dejado de lado y que creo que es una conciencia que en los pueblos indígenas es como bastante evidente. Solo compartimos un hogar y no estamos bien, no estaremos bien si no están todos bien. Entonces hay un punto ahí donde, de nuevo, el tema de la solidaridad, la hermandad, la lucha al medio ambiente, combatir el racismo, combatir el centralismo y sobre todo tener aperturas y acceso a servicios básicos de salud, quedan totalmente en manifiesto por su ausencia, ¿no? O sea, como no están, queda mucho más claro, y eso demuestra que básicamente vamos a llegar al bicentenario con todas las tareas pendientes, ¿no? Con esa sensación de que el país no es tan maravilloso como muchas veces nos quieren vender, y que es como la gran clave de este documental. El Baguazo, cuando surge todo el conflicto del Baguazo, surge también la gran campaña de la marca Perú. Entonces creo que es importante entender que esas contradicciones que tenemos no se han ido y creo que no se van a ir por más buena voluntad que pueda tener un presidente o ministros o quien sea, sino es porque somos parte de un sistema que nos arrastra a eso. Ya está, me callo y disfruten la sesión. Muchas gracias.